Prepárate porque esto que se aproxima es peor que la recesión. La mayoría de las personas no llegarán al 2025. Hoy descubrirás por qué Cathie Wood está advirtiendo que lo que viene es peor que una recesión. Cathie Wood es una voz influyente en el mundo financiero. Ha lanzado una advertencia escalofriante que no puedes ignorar. Se avecinan tiempos turbulentos y debemos estar preparados. No despegues tus ojos de la pantalla porque al final de este video descubrirás las razones detrás de la advertencia de Cathie Wood y cómo puedes proteger tus inversiones en medio de la incertidumbre. La mayoría de las personas no son conscientes de ello o no lo han pensado muy detenidamente porque no parece importarnos. Esto se está volviendo tan serio que estamos llegando a un momento catártico y creo que ya ha comenzado. Veamos primero los números. El crecimiento de M2 alcanzó un máximo del 27% en 2020 y se ha ido desacelerando desde entonces. Creemos que se está acercando o podría estar por debajo del 3% año tras año, lo que no deja mucho espacio para el crecimiento o la inflación a menos que la velocidad realmente esté aumentando la tasa a la que el dinero gira. Estamos en un entorno en el que no creemos que la velocidad esté aumentando. En todo caso, creo que los individuos y las empresas están cada vez más preocupados y gastan con menos libertad. Si nos fijamos en M2, también veremos que en realidad alcanzó su punto máximo en marzo. Ahora bien, es muy inusual ver caídas secuenciales del dinero. No hemos superado ese pico de marzo y es posible que no lo superemos en la forma en que avanza la política de la Reserva Federal. Creo que me gustaría desarrollar un poco más el argumento de que la Reserva Federal probablemente esté cometiendo un error. Digo probablemente porque tengo que hacerlo desde el punto de vista del cumplimiento, pero realmente creo que la Reserva Federal está cometiendo un error. Reflexionando un poco más sobre el discurso Jackson Hole que pronunció el presidente Powell a finales de agosto, hemos llegado a reconocer que el presidente Powell realmente cree que es la reencarnación del presidente Volcker, que necesitamos que golpee la inflación con un mazo, muy parecido a lo que hizo Volcker. Y la historia ha tratado al presidente Volcker con mucha amabilidad. Ahora, sin embargo, lo que hizo fue cambiar una marea que había estado creciendo durante 15 años. Comenzó en 1964 con la guerra de Vietnam y con la Gran Sociedad, por lo que muchos programas sociales comenzaron en ese momento bajo el presidente Johnson. Durante 15 años la política fiscal y monetaria prácticamente se volvió deshonesta. Si miramos la historia, incluso después de shocks al sistema, como el embargo del petróleo y el estímulo que se produjo a causa de él, tanto en política monetaria como fiscal, nunca vimos la desaceleración de la política monetaria y fiscal que estamos viendo ahora. El gasto federal todavía ha bajado un 14% año tras año. Nunca se vio una caída en el gasto en política fiscal en los años 70. En aquel entonces, la política monetaria parecía estar en piloto automático. El dólar estaba siendo aplastado hacia finales de los años 70, lo que se sumó al fuego inflacionario. El presidente Volcker sí estranguló la oferta monetaria y acabó con la inflación. Pasó mucho tiempo antes de que la gente creyera que la inflación había alcanzado su punto máximo. De hecho, no creo que mucha gente crea que alcanzó su punto máximo como lo hizo en 1981 hasta 1986. Cuando los precios del petróleo se desplomaron, las expectativas de inflación estaban integradas en el sistema y fue muy difícil, y Volcker hizo un trabajo magistral. Eso fue durante un periodo de 15 años, en el que la inflación había aumentado. Cuando la Reserva Federal se dispuso a abordarlo esta vez, ya no era un problema de 15 años, fue un problema de 15 meses. Desde nuestro punto de vista, fue causado principalmente por shocks, grandes shocks al sistema que nunca antes habíamos visto. No habíamos tenido desde la gripe española una pandemia global. No tuvimos los problemas de la cadena de suministro, 2 años de ellos que estuvimos debido al pánico del COVID. Y luego, por supuesto, tuvimos otra sorpresa para colmo, y fue la invasión rusa de Ucrania. Entonces, estos son shocks para el sistema. Este no fue un periodo de expectativas inflacionarias arraigadas, y sin embargo el presidente Powell está tomando un mazo que en realidad es más grande, mucho más grande. Es al menos 6 veces mayor en este momento y podría ser 8 o 10 veces mayor si la Reserva Federal aumenta la tasa de los fondos federales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el presidente Volcker estaba lidiando con tipos de interés de 2 dígitos, llevó las tasas de interés del 10% al 20%. Ahora, cuando hizo eso, los consumidores y las empresas se habían acostumbrado a maniobrar en torno a la inflación. Si bien eso suena impactante, pasar del 10% al 20% tuvo cierto valor del shock.
no fue lo mismo que estamos experimentando hoy con el presidente Powell y la Reserva Federal. Hoy hemos pasado del 0.25% en la tasa de los fondos federales a 5%, no a un aumento del doble. Ahora, el otro día alguien entrevistó a muchas personas y dijeron: «Oh, sí, pero esa era una base muy baja, no hay comparación». De hecho, eso hace que esto sea aún más dramático. Eso es lo que es tan interesante. La crisis estadounidense podría desencadenar un repunte a largo plazo del oro. Desde marzo de 2020, Estados Unidos añadió otros $8 billones en deuda y el oro ha subido un 50%. Comprar oro y plata es una estrategia defensiva cuando no se confía en los funcionarios electos en Washington, D.C., teniendo en cuenta sus mejores intereses. National Gold Group es la empresa de metales preciosos número 1 de Estados Unidos. National Gold Group tiene el programa de exención de tarifas de IRA. Eso significa que pagarán las tarifas de su IRA por hasta 10 años en las reinversiones que califiquen. La gente descartó esta forma de pensar diciendo: «Oh sí, pero la base era muy baja». La base era muy baja y en realidad lo había sido desde 2008 y 2009, porque entonces estábamos en una crisis terrible y nos llevó mucho tiempo salir de ella. No teníamos expectativas de inflación integradas en el sistema. Realmente no creo en nada. Sin embargo, el presidente Powell se está comportando como si lo que está pasando hoy con la inflación fuera mucho peor de lo que heredó Volcker. Partir de una base baja es realmente impactante para el sistema, especialmente teniendo en cuenta el tiempo que las tasas de interés han estado bajas. Cuestionó la premisa de quienes dicen: «Oh, esto es tan diferente. Es una base tan baja». Ese es todo el punto. Es una base baja. Esto supondrá un aumento de 16 veces en comparación con el doble de Volcker. Ahora bien, esperábamos graves ramificaciones financieras y de otro tipo. Debido a esta política monetaria, hemos recibido el primero, pero la mayoría de la gente está aquí en los Estados Unidos no lo sabe o no lo ha pensado muy detenidamente porque no parece importarnos. Pero yo estaba en el Reino Unido en el momento en el que tuvo su momento casi alemán. El momento casi alemán significa la implosión del sistema financiero. Ahora bien, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, hay algo llamado LDI, inversión basada en pasivos, y es donde los fondos de pensiones combinan sus pasivos con activos. En su forma pura, igualarán 1 por 1 la cantidad que tienen que pagar a los pensionados cuando se jubilen. Ahora bien, sería fantástico si relacionaran completamente los activos con los pasivos desde el punto de vista de la seguridad hasta el del sistema. Pero no lo hacen. Con los bancos y un entorno de tipos de interés muy bajos, se acostumbraron a utilizar derivados y tomar atajos para intentar lograr el mismo objetivo. Después de un periodo muy largo de tipos de interés muy bajos, el otro día escuché a alguien decir, mientras hablábamos de esta crisis de LDI en el Reino Unido, que la razón por la que es tan grave es que los patrocinadores de los fondos de pensiones estaban empezando a pensar y los bancos estaban empezando a pensar que los tipos de interés permanecerían muy bajos durante mucho tiempo hasta donde alcanza la vista. Esa suposición estaba integrada en la actividad de derivados que estaban realizando. Nadie esperaba un fuerte aumento de los tipos de interés. Bueno, una vez que esto sucedió, las pensiones comenzaron a recibir ajustes de margen y no pudieron cumplirlos. De hecho, si las tasas de interés hubieran subido al 8%, y creo que allí llegaron al 6%, si llegaron al 8%, entonces, según algunas de las personas cercanas a esa situación a quienes hemos consultado, entonces el sistema de pensiones se habría derrumbado. Pero en realidad no habría sido el sistema de pensiones lo que realmente se habría derrumbado si los fondos de pensiones no hubieran cumplido con esos requisitos de margen. Fueron los bancos, las contrapartes en este caso de estos derivados. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir y básicamente decir más o menos lo mismo que dijo Draghi, presidente del Banco Central Europeo en 2011. Sus declaraciones reflejan una visión sombría sobre el futuro económico y financiero basada en su análisis y el estudio detallado de las tendencias del mercado. Cathie Wood ha identificado señales preocupantes en la economía global como el incremento de la deuda, la inflación creciente y la incertidumbre política. Es importante tener en cuenta que las opiniones y predicciones de Cathie Wood son una perspectiva particular dentro del amplio panorama económico. Sin embargo, sus declaraciones han generado un debate sobre los desafíos y riesgos que podríamos enfrentar en los próximos años. Las advertencias de Cathie Wood nos invitan a reflexionar sobre el futuro económico y a estar preparados para los posibles desafíos que podrían surgir.
Aunque no podemos predecir con certeza lo que sucederá, es esencial estar informados y tomar decisiones financieras adecuadas para proteger nuestros intereses en medio de la incertidumbre.